Lo que hemos analizado hoy sobre el caso de alias Flaco Carvajal y el asesinato del personero Jimmy Alejandro Rosero Chávez nos revela una realidad que no podemos seguir ignorando. Colombia está enfrentando una nueva fase del conflicto armado que requiere respuestas igualmente innovadoras y coordinadas. Las disidencias de las FARC han evolucionado hacia organizaciones híbridas que combinan capacidades de guerra irregular con métodos de terrorismo sistemático, redes de crimen transnacional y estrategias de control territorial que desafían los fundamentos mismos del Estado democrático. Sin embargo, también hemos visto cómo la justicia colombiana está respondiendo con investigaciones cada vez más sofisticadas y resultados operativos concretos. La coordinación entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las fuerzas militares está dando frutos tangibles. Cada proceso judicial exitoso, cada captura de criminales de alto valor, cada desarticulación de redes criminales, fortalece el mensaje de que el Estado colombiano no va a permitir que la violencia contra funcionarios públicos y defensores de derechos humanos quede impune. El caso de Jimmy Alejandro Rosero no puede ser solo una estadística más en los archivos de la violencia colombiana. Su muerte debe convertirse en un punto de inflexión que nos lleve a repensar nuestras estrategias de protección de funcionarios públicos, de presencia estatal en territorios marginados y de construcción de paz territorial. La valentía de este joven personero, que murió cumpliendo una misión humanitaria para atender a víctimas del conflicto, debe inspirarnos a construir las instituciones y los mecanismos que él no tuvo para proteger su vida y continuar su trabajo. En mi análisis, Colombia está en un momento crucial donde las decisiones que tomemos hoy determinarán si logramos consolidar la paz y la democracia en todo el territorio nacional, o si permitimos que las organizaciones criminales continúen fragmentando la soberanía estatal y sembrando el terror entre quienes se atreven a defender los derechos humanos y la institucionalidad democrática. La captura de alias Flaco Carvajal y alias Gorrita representa más que operativos policiales exitosos. Simboliza la capacidad del Estado colombiano para adaptarse y responder efectivamente a las nuevas amenazas que enfrenta la seguridad nacional. Pero estos éxitos operativos deben ser complementados con una estrategia integral que incluya fortalecimiento institucional, protección efectiva de funcionarios públicos, desarrollo social en territorios marginados y cooperación internacional para enfrentar las redes criminales transnacionales. Durante mi investigación he llegado a la convicción de que la muerte del personero Jimmy Alejandro Rosero no puede quedar como un caso aislado más en las estadísticas de violencia. Su sacrificio debe catalizar una transformación profunda en la manera como protegemos a quienes dedican sus vidas al servicio público en las zonas más peligrosas del país. Necesitamos crear un sistema de protección integral que no solo incluya esquemas de seguridad física, sino también programas de acompañamiento institucional, incentivos apropiados y mecanismos de rotación que permitan que los funcionarios públicos cumplan su labor sin poner en riesgo sus vidas y las de sus familias. La información obtenida de las capturas recientes también nos ha proporcionado una ventana única para entender cómo operan estas organizaciones criminales y cómo podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatirlas. Los manuales de operaciones, las redes de comunicación, los sistemas de inteligencia civil y las conexiones internacionales que hemos descubierto nos permiten diseñar respuestas más precisas y efectivas. Es fundamental que aprovechemos esta información para adelantar operaciones preventivas que identifiquen y neutralicen amenazas antes de que se materialicen en ataques contra funcionarios públicos. La inteligencia que hemos obtenido nos permite mapear las redes criminales, identificar sus objetivos prioritarios y anticipar sus movimientos de una manera que hasta ahora no había sido posible. Pero más allá de las respuestas de seguridad, es crucial que reconozcamos que este conflicto tiene raíces profundas en la exclusión social, la pobreza rural, la falta de oportunidades económicas legítimas y la ausencia histórica del Estado en amplias zonas del territorio nacional. Las disidencias de 1905. Las FARC han logrado establecer control territorial precisamente en aquellas regiones donde el Estado colombiano ha estado ausente durante décadas. Por eso, cualquier estrategia efectiva para enfrentar esta amenaza debe incluir componentes robustos de desarrollo social, construcción de infraestructura, fortalecimiento de la educación rural, programas de salud pública y oportunidades económicas que ofrezcan alternativas reales a las economías ilegales. No podemos ganar esta guerra únicamente con
Operaciones militares y capturas de criminales. Necesitamos ganar los corazones y las mentes de las comunidades que han vivido bajo el control de estos grupos durante años. La experiencia internacional nos enseña que los conflictos de esta naturaleza se resuelven cuando los estados logran combinar efectivamente el uso legítimo de la fuerza con la provisión de servicios públicos de calidad, oportunidades económicas y justicia social. Colombia tiene la capacidad y los recursos para implementar este enfoque integral, pero requiere voluntad política sostenida y coordinación entre todas las instituciones del Estado. Durante mis conversaciones con expertos internacionales en resolución de conflictos, he aprendido que uno de los factores más críticos para el éxito de estas estrategias es la continuidad en el tiempo. Las organizaciones criminales aprovechan los cambios de gobierno, las fluctuaciones en las políticas públicas y la falta de coherencia institucional para reagruparse y fortalecerse. Por eso es fundamental que Colombia desarrolle una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales y mantenga consistencia en sus objetivos de largo plazo. El caso de alias Flaco Carvajal también nos ha enseñado sobre la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional. Las redes que conectan a las disidencias colombianas con carteles mexicanos, organizaciones venezolanas y sistemas de lavado de dinero internacionales requieren respuestas coordinadas que involucren a múltiples países y organismos internacionales. Colombia debe intensificar sus esfuerzos diplomáticos para asegurar que otros países reconozcan que estas organizaciones representan una amenaza regional que requiere respuestas multilaterales. El narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el terrorismo no reconocen fronteras nacionales, por lo que las respuestas tampoco pueden limitarse a acciones unilaterales. En este contexto considero que la cooperación con Estados Unidos, la Unión Europea y otros socios internacionales debe intensificarse no solo en términos de recursos financieros y asistencia técnica, sino también en términos de coordinación operativa e intercambio de inteligencia. Los casos recientes han demostrado que cuando esta cooperación funciona efectivamente, se pueden lograr resultados significativos contra las redes criminales más sofisticadas. Pero también es importante reconocer que Colombia debe desarrollar capacidades propias que le permitan enfrentar estas amenazas de manera autónoma. La dependencia excesiva de la cooperación internacional puede crear vulnerabilidades estratégicas, especialmente cuando los intereses de los países socios no coinciden completamente con los intereses nacionales colombianos. Durante mi análisis de las capacidades estatales actuales, he identificado que Colombia ha logrado avances importantes en términos de coordinación interinstitucional, investigación criminal y operaciones de inteligencia. Sin embargo, aún existen debilidades significativas en términos de presencia territorial, protección de funcionarios públicos y capacidad de respuesta rápida ante amenazas emergentes. El fortalecimiento de estas capacidades debe ser una prioridad nacional que requiere inversiones sostenidas en tecnología, entrenamiento, equipamiento y recursos humanos. No podemos permitir que las limitaciones presupuestales o las decisiones políticas de corto plazo comprometan la seguridad de quienes arriesgan sus vidas para defender la democracia y los derechos humanos en Colombia. El legado del personero Jimmy Alejandro Rosero debe ser la construcción de un sistema de protección integral que garantice que ningún funcionario público tenga que elegir entre cumplir con su deber y proteger su vida. Su muerte debe marcarnos para siempre la urgencia de transformar nuestras instituciones y nuestras políticas para crear las condiciones que permitan que miles de colombianos como él puedan continuar su labor sin temor a ser asesinados por defender los valores democráticos. Las capturas de alias Flaco Carvajal y alias Gorrita nos han demostrado que cuando el Estado colombiano funciona de manera coordinada y determinada, puede lograr resultados contundentes contra las organizaciones criminales más peligrosas. Pero estos éxitos deben ser el punto de partida, no el punto de llegada, de una estrategia integral que nos permita recuperar definitivamente el control territorial y consolidar la paz en todo el territorio nacional. La información que hemos obtenido de estas investigaciones nos ha proporcionado una oportunidad histórica para desarticular las redes criminales que han sembrado el terror en amplias zonas del país. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Debemos aprovechar cada dato, cada conexión, cada detalle que hemos descubierto para adelantar operaciones que permitan capturar a los criminales restantes y desmantelar completamente estas organizaciones, pero también debemos usar esta información para entender mejor las dinámicas del conflicto y diseñar políticas públicas más efectivas para prevenirlo. Cada manual de operaciones que hemos incautado, cada red de comunicación que hemos interceptado, cada testimonio que hemos recogido nos enseña algo sobre las motivaciones, los métodos y las vulnerabilidades de estas organizaciones que podemos utilizar para combatirlas más efectivamente. La muerte del personero Jimmy Alejandro
Rosero nos ha dolido profundamente, pero su sacrificio no puede ser en vano. Debemos honrar su memoria construyendo las instituciones, los mecanismos y las políticas que él no tuvo para proteger su vida y continuar su trabajo. Debemos asegurar que su ejemplo de valentía y compromiso inspire a una nueva generación de servidores públicos que estén dispuestos a trabajar en las zonas más difíciles del país, pero con la garantía de que el Estado estará ahí para protegerlos y respaldarlos. En mis años de servicio público, he aprendido que los momentos de crisis también son momentos de oportunidad. La crisis de seguridad que estamos enfrentando nos obliga a repensar nuestras estrategias, a fortalecer nuestras instituciones y a renovar nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Si logramos aprovechar esta oportunidad, podemos salir de esta crisis más fuertes, más unidos y más capaces de enfrentar los desafíos del futuro. Este nivel de planificación y sofisticación técnica coloca a Carvajal Fernández en una categoría diferente a la de los criminales comunes. Los expertos en terrorismo que he consultado coinciden en que su perfil corresponde al de un combatiente de guerra irregular con entrenamiento militar avanzado, capaz de planificar y ejecutar operaciones complejas que combinan múltiples métodos de ataque para maximizar el impacto psicológico sobre la población y las autoridades. La investigación sobre las redes criminales de alias Flaco Carvajal también ha revelado conexiones internacionales que son profundamente preocupantes. Según documentos de inteligencia militar que he revisado, Carvajal mantiene vínculos operativos con carteles mexicanos, específicamente con células del cartel de Sinaloa que operan en el corredor del Pacífico. Estas conexiones le han permitido acceder a armamento de alta tecnología, explosivos militares y sistemas de comunicación satelital que utilizan las disidencias para coordinar sus operaciones. Pero las ramificaciones del caso van mucho más allá de un criminal individual. Durante mi análisis de los patrones de violencia en la región, he identificado que el asesinato del personero Jimmy Alejandro Rosero forma parte de lo que los expertos en conflicto denominan una campaña de limpieza institucional. Las disidencias de las FARC han desarrollado una estrategia sistemática para eliminar cualquier presencia del Estado colombiano en los territorios que consideran bajo su control. Los datos que Nindocetes he recopilado durante los últimos 6 meses revelan un patrón escalofriante. En los municipios donde las disidencias han asesinado funcionarios públicos, la presencia institucional del Estado se ha reducido dramáticamente en los meses siguientes. Los alcaldes renuncian, los personeros solicitan traslados, los jueces se niegan a trabajar en la región, y los programas sociales del gobierno se suspenden por falta de funcionarios dispuestos a ejecutarlos. Esta estrategia ha sido particularmente efectiva en Nariño, donde las disidencias han logrado establecer lo que los analistas militares denominan zonas de exclusión estatal. En estos territorios, que abarcan aproximadamente el 40% de la superficie del departamento, las autoridades civiles no pueden ingresar sin escolta militar. Los programas gubernamentales están suspendidos y las disidencias ejercen control total sobre la población civil. El caso de Cumbitara, el municipio donde fue asesinado Jimmy Alejandro Rosero, es paradigmático de esta estrategia. Después del crimen, 3 funcionarios de la alcaldía renunciaron a sus cargos. El juez municipal solicitó traslado a otra región, y los programas de atención a víctimas del conflicto quedaron completamente suspendidos. En términos prácticos, las disidencias lograron su objetivo: eliminar la presencia del Estado colombiano del municipio. Mis fuentes en la región me han confirmado que esta situación se está replicando en otros municipios de Nariño, Putumayo y Cauca. Los funcionarios públicos viven en un estado de terror constante. Muchos de ellos han trasladado a sus familias a otras ciudades, y algunos han llegado al extremo de renunciar a sus cargos para preservar sus vidas. Esta realidad plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del Estado colombiano en estas regiones. ¿Cómo puede un gobierno democrático garantizar la prestación de servicios públicos y la protección de derechos humanos en territorios donde sus funcionarios son sistemáticamente asesinados? ¿Qué significa realmente la soberanía nacional cuando grupos armados ilegales pueden ejercer control territorial efectivo sobre extensas zonas del país? Durante mis conversaciones con expertos en seguridad nacional, he llegado a una conclusión que considero fundamental. Colombia está enfrentando una nueva forma de guerra que no se ajusta a los paradigmas tradicionales del conflicto armado. Las disidencias de las FARC no buscan simplemente derrocar al gobierno o negociar acuerdos políticos. Su objetivo es más radical: crear estados paralelos donde puedan ejercer soberanía absoluta sin interferencia de las autoridades legítimas. Esta evolución del conflicto requiere una respuesta del Estado igualmente sofisticada y coordinada.
No es suficiente con operativos militares puntuales o capturas aisladas de criminales. Se necesita una estrategia integral que combine operaciones de inteligencia, fortalecimiento de la presencia institucional, protección efectiva de funcionarios públicos y programas de desarrollo social que ofrezcan alternativas reales a las comunidades que han caído bajo el control de las disidencias. La captura de alias Flaco Carvajal, aunque significativa, representa apenas el primer paso de esta estrategia. Según las informaciones que he obtenido de fuentes oficiales, su detención fue el resultado de una operación de inteligencia que duró más de 4 meses, involucró la coordinación entre múltiples agencias de seguridad y utilizó tecnología de vigilancia avanzada para rastrear sus movimientos. El operativo que llevó a su captura se realizó en el municipio de Tumaco, Nariño, durante las primeras horas del 15 de enero de 2025. Según los informes oficiales, Carvajal Fernández se encontraba en una casa de seguridad, coordinando un nuevo ataque con drones contra una base militar, cuando fue sorprendido por miembros del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, de la Policía Nacional. La planificación de este operativo incluyó semanas de vigilancia electrónica, infiltración de agentes en las redes de comunicación de las disidencias y coordinación en tiempo real con unidades del Ejército Nacional para bloquear posibles rutas de escape. La sofisticación de la operación refleja el nivel de recursos y experticia que el Estado colombiano está destinando para combatir esta nueva generación de criminales. Durante la captura, las autoridades incautaron material que ha proporcionado información valiosa sobre las operaciones de las disidencias. Entre los elementos decomisados se encontraron 3 drones modificados para transportar explosivos, mapas detallados de instalaciones militares y gubernamentales, listas con nombres y fotografías de funcionarios públicos identificados como objetivos prioritarios, y equipos de comunicación satelital conectados con redes criminales internacionales. Pero quizás el hallazgo más perturbador fue un manual de operaciones que detalla los procedimientos que utilizan las disidencias para planificar asesinatos de funcionarios públicos. Este documento, que según mis fuentes tiene más de 200 páginas, incluye instrucciones específicas sobre cómo realizar vigilancia de objetivos, cómo coordinar secuestros, técnicas de interrogatorio y tortura, y métodos para maximizar el impacto psicológico de los asesinatos sobre las comunidades. El manual también revela que las disidencias han desarrollado una red de inteligencia civil que incluye comerciantes, transportadores e incluso algunos funcionarios públicos que proporcionan información sobre los movimientos y actividades de sus colegas. Esta red opera a través de amenazas, extorsión y, en algunos casos, infiltración directa de las instituciones del Estado. Las implicaciones de estos hallazgos van mucho más allá del caso específico de alias Flaco Carvajal. Demuestran que las disidencias de las FARC han evolucionado desde grupos de guerrilla tradicional hacia organizaciones criminales con capacidades de inteligencia, planificación y ejecución que rivalizan con las de agencias estatales especializadas. Esta evolución también se refleja en su financiación. Según los análisis económicos que he revisado, las disidencias del Estado Mayor Central manejan presupuestos anuales que superan los $200 millones, provenientes principalmente del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Estos recursos les permiten mantener una estructura logística que incluye campamentos de entrenamiento, talleres de miosocindinos, fabricación de explosivos, redes de comunicación avanzadas y sistemas de transporte que les facilitan moverse por todo el territorio nacional. La captura de alias Flaco Carvajal se suma a una serie de operativos que las autoridades colombianas han adelantado durante los últimos meses para desarticular las estructuras de las disidencias. Entre estos operativos, uno de los más significativos fue la detención de alias Gorrita, considerado el segundo cabecilla y jefe de sicarios del Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Este operativo se produjo en el municipio de Miranda, norte del departamento de Cauca, durante una operación conjunta entre la Seccional de Inteligencia Policial, la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación. Según las investigaciones que he seguido de cerca, alias Gorrita, también conocido como La H, era considerado una pieza clave dentro del aparato logístico y sicarial del grupo armado, con influencia directa en el suroccidente colombiano. La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, me confirmó en una entrevista que el capturado estaba vinculado a la coordinación y ejecución de homicidios selectivos contra miembros de la fuerza pública, líderes sociales, docentes y población civil vulnerable de la región. Su especialidad era identificar y eliminar lo que las disidencias denominan objetivos blandos, personas que por su posición o actividades representan obstáculos para el control territorial criminal. Entre los crímenes más graves en los que participó alias Gorrita, figura el asesinato del intendente de la Policía Nacional Johnny Bustamante, ocurrido el 6 de enero de 2025 en el municipio de Florida, Valle del Cauca.
Este crimen, según las investigaciones, fue planificado durante varias semanas y ejecutado utilizando información proporcionada por la red de inteligencia civil de las disidencias. El intendente Bustamante había sido identificado como objetivo porque lideraba operativos de erradicación de cultivos ilícitos en la región y había logrado desarticular varias redes de distribución de drogas controladas por las disidencias. Su asesinato envió un mensaje claro a otros miembros de la fuerza pública. Cualquier policía o militar que amenace los intereses económicos de las disidencias será eliminado. La captura de alias Gorrita ha proporcionado información valiosa sobre la estructura organizacional de las disidencias. Según los interrogatorios realizados por las autoridades, las disidencias operan a través de células especializadas que incluyen unidades de inteligencia, grupos de sicarios, equipos de fabricación de explosivos, redes de distribución de drogas y sistemas de reclutamiento forzado. Cada una de estas células opera con cierta autonomía, pero reporta a un comando central que coordina las operaciones estratégicas. Este modelo organizacional les permite mantener operatividad incluso cuando una de las células es desarticulada, ya que las otras pueden continuar funcionando independientemente. Los interrogatorios también revelaron que las disidencias han establecido alianzas operativas con otros grupos criminales, incluyendo el Clan del Golfo, los Pelusos y células de carteles mexicanos. Estas alianzas les proporcionan acceso a rutas de narcotráfico, armamento avanzado y expertise en técnicas de guerra urbana. Pero quizás el aspecto más preocupante revelado por estos interrogatorios es que las disidencias están reclutando activamente a exmiembros de las Fuerzas Armadas y exagentes de inteligencia, que les proporcionan conocimientos técnicos y acceso a información clasificada. Según alias Gorrita, las disidencias han reclutado a al menos 40 exmilitares y 15 exagentes de organismos de seguridad durante los últimos 2 años. Estos reclutamientos representan una amenaza de seguridad nacional de primer orden, ya que estos individuos conocen los procedimientos operativos de las fuerzas del orden, tienen acceso a redes de contactos dentro de las instituciones del Estado y poseen entrenamiento especializado que pueden utilizar para planificar operaciones contra sus antiguos compañeros. La información proporcionada por las capturas de alias Flaco Carvajal y alias Gorrita ha permitido a las autoridades identificar y desarticular varias células de las disidencias. Durante los últimos 3 meses se han realizado 47 capturas de presuntos miembros de estas organizaciones. Se han incautado 23 laboratorios de procesamiento de coca, se han destruido 156 artefactos explosivos y se han rescatado 12 menores de edad que habían sido reclutados forzadamente. Estos resultados operativos demuestran que cuando el Estado colombiano coordina efectivamente sus recursos y adopta estrategias integrales de seguridad, puede lograr impactos significativos contra las organizaciones criminales. Sin embargo, también revelan la magnitud del desafío que enfrenta el país para restablecer el control territorial en las zonas donde operan las disidencias. Según los archivos de inteligencia militar que he revisado, Carvajal Fernández se unió a las FARC en 2008, cuando tenía apenas 19 años, en el Frente 29 que operaba en la frontera entre Nariño y Putumayo. Desde sus primeros años en la organización, mostró una particular inclinación hacia la violencia extrema, y rápidamente ascendió en la jerarquía criminal debido a su disposición para ejecutar las órdenes más brutales sin mostrar remordimiento alguno. Durante el proceso de paz de 2016, Carvajal Fernández fue uno de los combatientes que se negó categóricamente a acogerse a los acuerdos y optó por unirse a las disidencias del Estado Mayor Central. Los informes de inteligencia indican que su negativa no se debió a motivaciones ideológicas, sino a su convicción de que la guerra le ofrecía mayores oportunidades de enriquecimiento personal y ejercicio de poder sobre las comunidades rurales. En las disidencias, alias Flaco Carvajal se especializó en lo que los expertos militares denominan operaciones de terror psicológico. Su método consistía en secuestrar funcionarios públicos, líderes comunitarios o comerciantes, someterlos a torturas prolongadas para extraer información, y posteriormente ejecutarlos de maneras particularmente brutales para enviar mensajes intimidatorios a las comunidades. Los expedientes judiciales que he revisado revelan que Carvajal Fernández está vinculado a al menos 23 secuestros, 47 homicidios, 156 casos de extorsión y 12 ataques con explosivos contra instalaciones del Estado en los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca. Pero estas cifras oficiales, según mis fuentes en los organismos de seguridad, representan apenas una fracción de los crímenes que realmente ha cometido, ya que la mayoría de sus actividades se desarrollan en zonas rurales, donde la presencia del Estado es mínima y muchos delitos nunca llegan a ser denunciados. Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, con quien he tenido la oportunidad de conversar sobre este caso,
Me confirmó que le imputó a Carvajal Fernández los delitos de homicidio agravado por tratarse de un funcionario público y defensor de derechos humanos, tentativa de homicidio agravado por el ataque contra el soldado que resultó herido, secuestro simple, violencia contra servidor público, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones de uso restringido, privativo de las fuerzas militares o explosivos, concierto para delinquir agravado y terrorismo. Durante la audiencia de imputación, realizada el pasado mes en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad, Carvajal Fernández no solo se negó a aceptar los cargos en su contra, sino que adoptó una actitud desafiante y amenazante. Según testigos presentes en la audiencia, cuando la fiscal leyó los cargos relacionados con el asesinato del personero Jimmy Alejandro Rosero, Carvajal sonrió de manera siniestra y murmuró: «Ese no va a ser el último». Esta actitud confirma lo que los expertos en criminología han identificado como un patrón típico de criminales de guerra, que han desarrollado una completa deshumanización hacia sus víctimas. Para alias Flaco Carvajal, el asesinato de funcionarios públicos no representa un acto excepcional o traumático, sino una actividad rutinaria que ejecuta con la misma frialdad con la que otra persona realizaría cualquier tarea laboral. El expediente judicial también revela que Carvajal Fernández permanece privado de la libertad por múltiples procesos penales adicionales, incluyendo concierto para delinquir agravado por su pertenencia al Estado Mayor Central, narcotráfico por su participación en redes de distribución de cocaína, reclutamiento forzado de menores de edad y desplazamiento forzado de población civil. Pero hay un aspecto particularmente perturbador del perfil criminal de alias Flaco Carvajal, que las autoridades han mantenido en reserva hasta ahora. Según los documentos clasificados que he revisado, este criminal ha desarrollado una especialización en el uso de drones armados para realizar ataques selectivos contra objetivos del Estado y la población civil. Los informes de inteligencia militar indican que Carvajal Fernández recibió entrenamiento en el manejo de drones durante estadías en campamentos de las disidencias ubicados en territorio venezolano. Allí aprendió no solo a pilotear estos dispositivos, sino también a modificarlos para cargar explosivos y a coordinar ataques múltiples utilizando varios drones simultáneamente. Esta capacidad técnica ha convertido a alias Flaco Carvajal en uno de los criminales más peligrosos de las disidencias de las FARC. Los registros militares confirman que ha participado en al menos 8 ataques con drones contra bases militares, estaciones de policía y eventos públicos en los departamentos de Nariño y Putumayo durante los últimos 2 años. El más grave de estos ataques ocurrió en marzo de 2024, cuando Carvajal Fernández coordinó un ataque con 3 drones explosivos contra una ceremonia de graduación de bachilleres en el municipio de Cumbal, Nariño. El ataque resultó en 4 civiles muertos, incluyendo 2 menores de edad, y 23 personas heridas. Este atentado fue catalogado por las autoridades como un acto de terrorismo indiscriminado contra la población civil. Las investigaciones posteriores a este ataque revelaron que alias Flaco Carvajal había estado